Le aprecio mucho a la magistrada María Emilia Molina de la Puente, con quien hemos hablado varias veces, cosa que le aprecio. Ella, pues, exintegrante, hay que decirlo, o integrante del excomité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, es a su vez también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, SONAACE. Pero bueno, pues estamos hablando de un comité de evaluación que se conformó en el marco de lo que de la reforma constitucional que fue aprobada para el Poder Judicial y echar a andar esta elección extraordinaria que tendrá lugar en las condiciones en las que estamos aquí narrando para ustedes. Y bueno, hay varios elementos que están aquí a la mesa. Por lo pronto, lo que fue la decisión de este comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación de renunciar. Aquí hablamos de la renuncia, leímos la carta de renuncia de quienes formaron parte de este comité y lo hicieron por la imposibilidad jurídica de continuar haciendo la tarea que les fue encomendada en el marco de una reforma judicial tan polémica. Bueno, se quedaron atrapados, se quedaron atrapados los integrantes de este comité entre órdenes judiciales, las suspensiones que emitieron los jueces de Michoacán y de Jalisco, por un lado, lo que les indicaba el Tribunal Electoral, y quedaron atrapados ahí. Se les solicitó a la Suprema Corte de Justicia, pues, resolver estas resoluciones judiciales contradictorias, entre otras cosas. El asunto es que decidieron renunciar. Y ya una vez renunciado el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió vincular al Senado de la República, ordenarle o vincular a la mesa directiva del Senado de la República, organizarse la tómbola de ayer, que no es otra cosa más que dejar al azar la identificación, la definición de candidaturas para ministros, para jueces, para magistrados. Eso que tendría que haberse realizado en términos de la Constitución con un proceso de evaluación, de entrevistas, de confirmar idoneidad de quienes van a estar en las boletas, si están o no en condiciones, con capacidades, con méritos, con lo que se requiere para decirle a la gente vote por estas personas para ser ministros, jueces y magistrados. Esa condición esencial no se cumplió, sino solo en la fase inicial de los requisitos básicos, que fueran abogados, que tuvieran la carta a los vecinos, que tuvieran 8 de promedio. Las cosas básicas, esas se cumplieron para el registro. Pero bueno, entramos en un proceso donde lo que vimos ayer, pues, fue esta escena insólita nuevamente. Y digo nuevamente porque ya tómbolas hemos visto, pero esta tómbola que tiene que ver con los que van a competir y los que van a estar en las boletas. Por cierto, también hay que decirlo, con un llamado del presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, a que la gente no vote por ellos. Eso lo dijo expresamente por sus propias consideraciones. Por eso le agradezco a la magistrada María Emilia Molina de la Puente que nos permite escuchar su revisión y su análisis y lo que tenga que decir, pues, como juzgadora y como parte de este comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación, que no concluyó sus tareas, justo por lo que aquí estoy mencionando a grandes rasgos, y vio lo que vio junto con nosotros, esta escena en el Senado de pelotitas resolviendo candidaturas. Magistrada María Emilia Molina, gracias, Emilia, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Gracias nuevamente por la invitación y por la posibilidad, pues, de platicar sobre esto. Ayúdame a entender. ¿Qué decimos de todo esto? Bueno, nosotros cuando aceptamos los cargos para integrar el comité, no obstante estar absolutamente en contra de la reforma, teníamos muy claro las cinco personas que integramos que queríamos dejar evidencia histórica de que se podía hacer las cosas menos mal, a pesar de lo que dice la Constitución. Y creo que finalmente, aunque no terminamos nuestro trabajo, podemos dejar ciertas cosas que ahí están documentadas, porque además hay que decir, el Comité del Poder Judicial de la Federación, desde el minuto 1 de actuación, tuvimos un micrositio, todo ha sido público y respetando este principio de máxima publicidad en materia electoral. Los otros comités no lo tienen. Nosotros en tiempo real se iba viendo cuántas personas se iban registrando. Nosotros hicimos una convocatoria en donde pusimos requisitos para idoneidad un poco más... ¿Sabes que tu micrófono está...? Sí, perdón.
Vamos a hacer algo con el micrófono. Aquí unos segunditos para que la producción nos ayude a ajustar este micrófono porque está rozando el micrófono y se oye ahí una cosilla de un micrófono que está... Ahí estamos. Bueno, estabas en este punto. Ustedes conformaron este comité de evaluación a pesar de estar en contra, pero considerando que podría, dijiste, hacerse las cosas menos mal. Así es. Porque de verdad estamos convencidos y hemos alertado, junto con muchas otras voces, que las personas que lleguen sin un perfil adecuado para ser juzgador o juzgadora, pues va a ser en perjuicio de la sociedad, del acceso a la justicia. Esto es evidente. O no tanto pareciera, pero entonces debe serlo. Debería, por lo menos. Entonces nosotros en nuestra convocatoria pusimos, porque el Senado, la Constitución y luego el Senado en esta macro convocatoria permite que los comités de evaluación pongan la forma de evaluación de idoneidad, o sea, de los perfiles, como quisieran con los tiempos reducidos que teníamos. Nosotros lo que dijimos fue a todas las personas les vamos a hacer un examen, y a quienes vayan a la Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y al Tribunal Electoral, les haremos también entrevistas, donde vamos a estar personalmente los integrantes del comité. Hay quien ha dicho que por esa razón hay una disparidad tan grande de personas que se registraron en los comités. Con nosotros se registraron un poco más de 3,800 personas nada más. Nosotros no decidimos quién se registraba y nosotros tampoco obligamos a nadie que se registrara. Así lo están haciendo creer, ¿eh? Sí, yo por eso lo estoy aclarando, porque nosotros, nadie, o bueno, no sé si los otros comités sí lo habrán hecho y por eso creen que nosotros también, pero finalmente cada quien se podía registrar en uno o en varios. Pero tú dices, Emilia, aquí se registraron menos porque los estándares para evaluar eran más altos y los que van a participar, a lo mejor me inscribo con el de la presidencia o con el legislativo. ¿Es lo que estás diciendo? Así es. O por lo menos es lo que se ha dicho en diferentes foros. Por lo que se podría entender. Así es. Hay 18,000, más de 18,000 en el Ejecutivo, 10,000 más de 10,000 registrados en el Legislativo, 3,800 registrados en el nuestro. Y hay quienes de esos 3,800 se registraron en los tres. O sea, no es cosa que es... Pues si los obligamos nosotros... Siembra inequidad, ¿no? Entre otras cosas. Pues la Constitución lo prevé. No, sí, ya sé. La Constitución prevé muchas inequidades y muchas violaciones de derechos humanos, sin lugar a dudas, pero a lo que voy es que si nosotros hubiéramos obligado a los 3,800 a registrarse, pues son personas que se registraron también en los otros comités y que probablemente estén en las listas de los tres comités. Entonces, bueno, nosotros revisamos cada uno de los expedientes de manera muy exhaustiva. Fueron jornadas muy, muy, muy pesadas. Y decidimos que aproximadamente 1,100 personas sí cumplían con los requisitos de elegibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplían con los requisitos que se habían puesto, es decir, que habían presentado la documentación correspondiente, las 5 cartas de recomendación, el 8 de promedio. El 8 de promedio. Los vecinos. Todo eso sí, pero hubo quienes... Y es pública la información porque nosotros en el micrositio pusimos las razones por las cuales dijimos que no eran elegibles. De los 2,700. Los que se eliminaron no son elegibles porque o no eran abogados o no tienen la carta. Así o lo que no eran mexicanos por nacimiento. O no eran mexicanos. Entonces todo eso quedó está público. Sí, está. El micrositio existe. Así es. O sea, los que quedaron porque cumplieron estos primeros requisitos y luego los otros no. Bueno, ahí está esto y ahí quedaron. Ya no pudieron llevar a cabo el resto del proceso para identificar la idoneidad, la evaluación de quienes consideraban los más aptos para ser elegibles en una elección como la que tendrá lugar. Así es, nosotros ya estábamos elaborando los reactivos para el cuestionario, porque no queríamos que se estuviera hecho desde mucho antes por efectos de seguridad. Y cuando nos llegó la notificación del juzgado de Michoacán, nosotros no paralizamos nuestra labor porque hubiéramos querido, pues si hubiéramos querido paralizarla no revisábamos ni siquiera los perfiles, no había necesidad de trabajar si no hubiera una idea de continuar. Nosotros no lo paralizamos porque se ha dicho, se ha dado esta información falsa, no lo paralizamos porque quisiéramos, sino por una orden judicial que pues obedecimos en términos de la propia Constitución que dice que deben obedecerse las suspensiones que se dicten en juicio de amparo y en la propia Constitución dice que quien desobedezca, la autoridad que desobedezca, debe ser sancionada penalmente. Emilia, pero los otros comités de evaluación, tanto el Comité de Evaluación del Ejecutivo como el Comité de Evaluación del Legislativo recibieron las mismas órdenes y ellos consideraron que no procedía porque en materia electoral no hay cabida para el amparo. ¿Por qué unos sí, por qué ustedes sí y ellos no? Bueno, porque a ver, esa es parte de la discusión. Sí.
Hay más de 250 suspensiones violadas en todo este proceso. Sí, masivo. El desacato ha sido masivo. Y el desacato, conforme a lo que dice la Constitución hoy por hoy, es delito. Dice la fracción 17 del 107, desobedecer una orden de suspensión en un juicio de amparo debe ser sancionada penalmente. Entonces, bueno, ¿por qué lo hicieron? Pues porque no están respetando el Estado de Derecho desde mi perspectiva. Porque el Estado de Derecho es, hay una orden judicial, la que sea, te guste o no te guste, la tienes que cumplir. Si no te gusta, pues la impugnas. Y si la confirman, es decir, si te dicen de todas maneras está bien y la vas a cumplir, tienes que cumplir. Quien sea, una autoridad, un particular. Es que si las órdenes de suspensión en los juicios de amparo no se cumplen, entonces lo que va a suceder es que cuando se den estas suspensiones, que son todos los días, para que se dé una medicina o para que se haga una cirugía urgente o eso, pues el sistema de salud puede decir, ese juez no es competente, entonces yo no quiero cumplirla. Por eso hay que respetar el Estado de Derecho, porque es muy grave no hacerlo. Esto ha sido sistemático, es estructural. Pero mira tú, se desacatan centenares de suspensiones, pero se acata a pie juntillas la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí sí no se movió una coma de la orden. Claro, es que desde el principio habíamos dicho, y tú me has dado el espacio para reiterarlo, la labor de un juzgador o de una juzgadora no es popular, porque no siempre gusta la orden que damos. O sea, hay dos partes, a una probablemente le gusta y a la otra no. Hasta contramayoritario, ¿no? Claro, así es nuestra función. Es la naturaleza. Entonces, si solamente vamos a acatar las órdenes que nos gusten, pues va a haber el 50% de posibilidades de que no la tengamos, pero además, ¿quién va a tener esas órdenes que les gusten estando en el gobierno y teniendo las mayorías y decidiendo los candidatos? Ese es el riesgo de esta reforma. Y entonces, claro, la del electoral se cumple porque porque ya no se puede impugnar y es cosa juzgada, y a quien va dirigida decide que sí es obligatoria, pero en la realidad jurídica, lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes, las dos órdenes, tanto las de los dos jueces de distrito en los juicios de amparo como la del Tribunal Electoral, son órdenes válidas y vigentes. Ya sé que lo mencionaste, pero déjame volverte a preguntar, porque Gerardo Fernández de Noroña, el presidente del Senado, ha dicho cosas muy graves, además de llamar abiertamente a no votar por las y los candidatos que hayan surgido del comité de evaluación que fue producto de la tómbola de ayer. Está abiertamente llamando a no votar por ellos, lo cual pues tendrá alguna connotación legal, no sé, pero en fin, por lo pronto está haciéndolo expresamente en público. Y también ha dicho, y ya lo mencionaste, pero me importa muchísimo que expliques o digas cómo respondes, al final de cuentas, a esto que Noroña señala como mano negra. Ha dicho eso, la expresión que usa es: hubo mano negra en la lista de las y los aspirantes a jueces y magistrados. Y bueno, pues hace una serie de consideraciones porque afirma que desde el Poder Judicial se eligió a dedazo los juzgadores que irán en la boleta. Hubo puntos en donde no se requirió la tómbola porque ya había predeterminado el número necesario para que ya no hubiera necesidad de la tómbola. ¿Qué pasó ahí y cómo respondes a la acusación de que hubo mano negra y que el Poder Judicial en realidad a dedazo puso los que quiso? Sí, a ver, nosotros primero no dijimos quién se tenía que registrar. Ni siquiera públicamente solicitamos que alguien se registrara. Eso sí lo hicieron en el oficialismo, eso sí. Dijimos 2.768 personas no cumplen los requisitos. Y no cumplen los requisitos. Hay un candidato que además es público y en redes lo han visto. Hay un candidato que no es mexicano por nacimiento. La Constitución exige que sea mexicano por nacimiento. Nosotros dijimos no es elegible y los otros dos comités dijeron sí es elegible. No puedo decir los nombres porque por protección de datos personales todavía no tenemos eso y probablemente ellos sí pueden decir hasta los quejosos de los amparos, pero yo prefiero no decirle el nombre. Pero está público en nuestro portal. Tiene carta de naturalización, es decir, no nació en México, nació en otro país. La Constitución exige para ser juzgador federal que seas mexicano por nacimiento. Sí está en las otras dos listas de elegibilidad. Entonces, digo, ahí está para la historia, ahí está, puede que esté en las boletas violando abiertamente una disposición constitucional. Pero además de eso, la ley en materia electoral estableció, después de que ya estábamos creados pero bueno, por todo esto va al revés, pero establece que puede impugnarse.
Antes nosotros ya, el acuerdo general de la Corte decía se puede impugnar ante la Suprema Corte, después sale la ley y entonces en la ley dice puede impugnarse ante el Tribunal Electoral. De nuestras candidaturas, 11 personas reimpugnaron estas decisiones de que no eran elegibles para ministras y ministros, porque fue el que más mencionó. Y unas se declararon válidas sus impugnaciones y otras no. Por el Tribunal Electoral. Por el Tribunal Electoral. Entonces, todavía ayer fue los que ganaron, suben a la tómbola. Claro. Y ya. Así es. Todo el mundo podía impugnar. El electoral, no tengo el número exacto porque ya los últimos ya no nos notificaron a nosotros, porque ya habíamos renunciado, pero todavía ayer le notificaron al Senado las impugnaciones del Poder Judicial, pero bueno, en fin, como estamos ya en una realidad muy alterna, porque pareciera que el Senado forma parte del Poder Judicial. Realidad muy alterna, ándale. Pues es que la Constitución pues dice que hay tres poderes. Hay realidades alternas, sí, varias. Sí, y entonces, digo, perdón por ya no ser tan formal, ¿no? Pero la verdad es que ya no puedo describirlo porque desde el área jurídica o constitucional ya no tiene explicación esto. Pero ayer todavía a mediodía... ¿Desde el área jurídica y constitucional ya no tiene explicación todo esto? No tiene, porque hay tres poderes de la República, tres poderes de la Unión. Y en esta división de poderes descansa la República, descansa la democracia. Y si la Constitución que ellos reformaron dice cada uno de los poderes de la Unión puede hacer sus propias candidaturas con sus propios procedimientos, y la del Poder Judicial, un poder de la Unión, la hace el Senado que pertenece al Legislativo, pues como que la división de poderes ya no está tan clara. Pero además esa orden la da un tribunal electoral que en el argumento político dicen que no forma parte del Poder Judicial, pero que sí forma parte del Poder Judicial. O sea, el tribunal electoral forma parte del Poder Judicial, no es que seamos cosas diferentes. Son magistrados, ¿no? Sí, magistrados y es que hay magistrados que son del Ejecutivo, pero, sí, pero digamos, estos sí son del Poder Judicial. Son del Poder Judicial en el área especializada electoral. Así es. Forman parte del mismo poder. De hecho, las candidaturas al Tribunal Electoral también estuvieron en nuestro comité y en los comités de los otros tres poderes. Esas impugnaciones las resolvió la Suprema Corte. También hubo impugnaciones que se declararon fundadas y entonces había que incluirlas a la lista, que se les notificó al Senado, y otras candidaturas donde nosotros decimos no son elegibles y se confirmaron por la Corte, y otras, la gran mayoría, que se confirmaron por el electoral. Entonces, no es verdad que nosotros hayamos dicho que van directo. A ver, pues si no se inscribieron, van directo. Pero también hubo lugares en que no se inscribieron porque no se inscribió nadie. O sea, no solamente es algunos lugares donde no había necesidad de tómbola, porque las propias reglas dicen, la tómbola se hará, la insaculación se hará, solo si hay más de 2, en el caso de jueces y magistrados. Y agarras los primeros 10 de evaluaciones y los pones en la tómbola. Eso sí es dedazo. ¿Eso sí es dedazo? Pues si no hay evaluación, entonces, y todos van a la tómbola, entonces no hay 10 mejores calificados. No, pero dedazo es cuando dices este o esta. Eso sería dedazo. El otro es poner al azar el volumen de personas. Pero si tú dices quiénes son los 10. Bueno, entonces sí es dedazo. Pues sí, o sea, un poco es vengan a votar, vengan a participar, cualquier candidato será mío. ¿Esa es la señal? Así es. Bueno, y eso se dijo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando tuvimos la audiencia. Uno de los comisionados dijo, y se lo dijo al Estado mexicano, esto es de manual. Como por qué alguien que tiene mayorías absolutas de este tamaño en la materia ya que sí era electoral del Ejecutivo y Legislativo quisiera llevar a elecciones al otro poder. Pues evidentemente porque tiene las mayorías. Ahora, yo no entiendo verdaderamente, eso sí, no entiendo, algo mejor algún día entenderemos esta situación. Si la propia Constitución establece que si un poder no manda candidaturas, las boletas se integran con las otras candidaturas sin problema, es decir, no se paraliza la elección. Pues eso dice un artículo de la Constitución. El 96. Sí. El 96, que hemos aquí discutido y escuchado voces como las de la propia presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que nos dio una entrevista y a la pregunta expresa de, oiga, la Constitución dice que si uno de los comités de evaluación o una de las instancias legislativa, ejecutiva o judicial no entrega las candidaturas después del proceso que establece la ley, ¿qué ocurre? Dice que no podrá hacerlo posteriormente. Así es. A la letra dice eso, pero ella nos ha dicho que el Tribunal Electoral privilegió el principio pro persona para defender el derecho de esas personas que se inscribieron
a ser elegidos. Y lo podría entender y podría ser hasta discutible. Sin embargo, darle todas las facultades al Senado para que incluso sustituya al Pleno de la Corte. Porque lo que salió en la tómbola tiene que mandarlo al Pleno de la Corte, como lo tendríamos que haber hecho nosotros en el Comité de Evaluación, y el Pleno de la Corte, por mayoría de 8 votos, tiene que aprobar esa lista. Y en la resolución del Tribunal Electoral dice, si el Pleno de la Corte no lo hace, el Senado lo manda directo. Sí. Okay. Que eso ya, o sea, quien diseñó todo esto ya calculó todos los elementos que haber para que el asunto siga caminando. Exacto. Pero entonces, no se paralizaba, ¿eh? O sea, no se paraliza. Al final de cuentas, si no lo hace la Corte, si no hay 8 votos en la Corte, que hagan suyas estas listas, que ayer se surgieron de la tómbola, entonces Fernando Noroña mandará la lista directo al INE y el INE incorporará esos nombres a las boletas. Y si partimos de que eso se hizo para privilegiar los derechos de las personas que se inscribieron en nuestro comité, entonces no entiendo cómo en materia electoral privilegiar ese derecho incluye pedir públicamente quien esté insaculando que no se vote. Entonces yo supondría que el Tribunal Electoral va a hacer algo al respecto. Si está privilegiando los derechos de las personas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. ¿Qué debería ocurrir desde tu punto de vista una vez que fue una declaración pública del actual presidente del Senado en este sentido, de invitar directamente a no votar por esas personas en específico que ya forman parte de este universo de personas que van a estar en las boletas? Pues no lo sé, porque como nuestro nuevo orden jurídico en materia electoral del Poder Judicial lo están creando a través de una sentencia del Tribunal Electoral, más allá de la propia reforma constitucional que ellos hicieron, pues seguramente tendrán una solución. ¿O ninguna? ¿O alguna? ¿O una omisión? Digo, pues podría ser cualquier cosa, sin lugar a dudas, pero si su razón verdadera es proteger los derechos electorales de quienes iban como candidatos o candidatas, pues no están cumpliendo, porque además... Esto fue ayer. Sí, lo del llamado a no votar por esos candidatos y candidatas fue ayer por parte del presidente del Senado. Y hay además una inequidad respecto de los otros poderes, porque los candidatos de los otros poderes, bien, mal, regular, como sea, yo puedo no estar de acuerdo en la forma de evaluación, sí pasaron por un proceso de evaluación. Y los del Poder Judicial no pasaron por el proceso de evaluación, pero no porque nosotros no hubiéramos dicho que no se iban a evaluar, que eso es lo que se ha intentado decir. A ver, la Corte ordenó que no se evaluara, no es cierto, la Corte no ordenó nada. Es más, la Corte no ha resuelto. Entonces... cosa que también nos preguntamos, ¿por qué la Corte no ha resuelto? Los tiempos no darían... O ya es demasiado tarde, porque hay hechos consumados como ayer. A ver... ¿Se pudo haber evitado la tómbola de ayer, sí o no? Probablemente. ¿De qué manera? Pues si la Corte hubiera decidido dar una orden y alguien la acatara. Es que el problema es que acá ya estamos en un... No, pero a ver, aquí. En el deber ser, a la Corte se le pidió expresamente que resolviera... ¿Qué hacían ustedes? Nuestra solicitud. O sea, ustedes estaban atrapados entre las órdenes del juez de Michoacán y de Jalisco y las indicaciones y órdenes del Tribunal Electoral, contradictorias. Unos diciendo paren y los otros diciendo adelante. Ustedes dijeron, a quién le hacemos caso, fueron a la Corte y la pregunta es, ¿por qué la Corte no resolvió rápido una cosa urgentísima? Bueno, esa pregunta necesitaría respuesta. Sí, a ver, no lo sé realmente, pero lo que yo veo en el escrito, en el acuerdo de admisión de esta solicitud, que se le notificó al Tribunal Electoral. O sea, es importante decir que esa admisión... Sabía el Tribunal Electoral oficialmente que debería esperarse a que la Corte resolviera y no lo hizo. El Tribunal, ¿qué fue, madrugate? Pues, nuevas formas de decisiones judiciales. Qué elegante que eres, Emilia. Es que es lo que va a venir. O sea, justamente eso es lo que va a venir. Eso es lo que hemos alertado. Tenemos 2 años alertando. Y estamos diciendo, no solo nosotros, lo dijo la relatora especial de la ONU, o sea, de verdad lo hemos dicho todas las voces del mundo, literalmente, que esto es lo que viene. Y esto es en perjuicio de la sociedad. Si vamos a tener solo sentencias a modo del gobierno, a modo del que tenga el poder, a modo del que tenga el dinero, a modo del que tenga el poder fáctico. Oye, a modo del que tenga el dinero, por cierto que vimos una cosa, no sé si tienes ese dato, pero vimos una cosa en donde vemos que en materia de dinero, al final de cuentas, a modo de que tenga el dinero, pues el que tiene el presupuesto, o sea, el poder político, en el presupuesto no hay, o sea, hay un trato diferenciado de los recursos destinados para los ingresos de quienes forman parte del Poder Judicial en el ámbito de la Corte y del sistema judicial respecto al presupuesto que sí se les autoriza a quienes están formando parte del Poder Judicial del tema electoral.
¿Sí viste eso? Sí. ¿Y qué te parece? Dentro de las curiosidades que hemos visto últimamente. No, pues, amor con amor se paga, dicen los clásicos. Por ahí dice. A ver, lo que es cierto es que hay un presupuesto para la Suprema Corte, porque además en el discurso ya nos pusieron cara quién es, o sea, todo lo hace la presidenta de la Corte. Aunque no tenga vela en ese momento. No, aunque sea de temas fiscales o en el locales o lo que sea, da igual. No tiene nada que ver. Es personificar, ¿no? Es crear el enemigo identificado. Exacto, pero los ministros y ministras tienen un presupuesto casi de la mitad de lo que tienen para sueldos los magistrados del electoral. Entonces, yo creo que, bueno, si hay que hacer llamados, pues también hay que ser, porque a nosotros todos los días nos dicen que ganamos más que la presidenta de la República, todos los días, de ahí se desprende todo. ¿Y no gana más que la presidenta? Yo no sé cuánto gane la presidenta porque nunca nos han informado cuánto cuesta la renta y la manutención de la presidencia. O sea, se sabe lo que gana en dinero, pero no lo que cuesta mantener a la presidenta viviendo en Palacio Nacional. Así es, porque hay... O sea, ustedes dicen, eso debería contemplarse como sueldos y salarios. Pero no lo decimos porque queremos. Hay una jurisprudencia que dice eso. O sea, y así se hacen todas las sentencias en materia laboral. O sea, ¿qué forma parte de tu salario? Pues todas las prestaciones que te dan. A nosotros sí nos cuentan todas las prestaciones, por cierto. O sea, nosotros si hay ayuda para, no sé... Para lo que sea, todo debe contarse. Seguro de gastos. A ver, es el dinero de la sociedad. Sí, claro, queremos saber en qué se lo gastan, qué se llevan, qué se llevan los jueces, qué llevan los ministros, magistrados, si es mucho, poco o es excedido, sin duda. Y los legisladores y la presidenta, la sociedad tiene derecho a saber todo de todo. Por supuesto, porque y aquí la pregunta es si ustedes ganan más que la presidenta. Tú dices, no sabemos porque no está completo. Así es. ¿El cálculo? A nosotros no nos pagan casa, mucho menos un departamento en Palacio Nacional, pero no importaría dónde. Nosotros de nuestro sueldo tenemos que pagar nuestra manutención, pues. Entonces no tenemos un coche pagado. Como la inmensa mayoría de los trabajadores. Sí, claro. Pero bueno, si vamos a comparar, porque a nosotros nos pagan, o sea, nosotros somos un tipo diferente de trabajadores, no porque seamos más o menos, solo la Constitución divide los trabajadores privados de los trabajadores al servicio del Estado, y entre los trabajadores del servicio del Estado está la presidenta, que es una trabajadora al servicio del Estado. Como tú y como los jueces. Y como los jueces, los magistrados, los ministros y todos. Y los legisladores. Y los legisladores. Todos somos trabajadores al servicio del Estado. Y entonces, pues claro, como nos paga a través del presupuesto, por supuesto la sociedad tiene todo el derecho a saber. Pero no solo lo que se paga a través de un cheque o de una nómina, sino cómo se paga de manera genérica con todas las prestaciones. Por eso es que no sé. Pero lo que es cierto es que ganamos bastante menos que lo que ganan los magistrados del electoral. Por ejemplo, yo soy magistrada de un tribunal colegiado, pero gano bastante menos que lo que gana un magistrado del tribunal electoral. Incluso habría pues que verificar si es pareja, pues la crítica, es lo único que hay que verificar. Porque yo estoy de acuerdo en la crítica, de hecho me parece que es necesaria la crítica, la autocrítica también, pero también habría que contextualizar las críticas. Lo que dijimos cuando se empezó a discutir esta reforma fue algo que reconoció el Estado mexicano en la audiencia de la Comisión Interamericana. No hubo diagnóstico. Entonces, sí, claro, teníamos muchos problemas. ¿Quién lo reconoció? El representante del Estado mexicano es alguien de presidencia de la Consejería Jurídica. ¿Se le preguntó expresamente? Expresa de un comisionado de la Comisión Interamericana. Oiga, ¿hubo diagnóstico previo a la reforma constitucional y el representante de Estado mexicano en esa audiencia dijo no lo hubo? Así es. Y es público y está en internet la grabación de la audiencia. Yo estuve ahí de parte de quienes estábamos solicitando la audiencia y dijo no hubo diagnóstico. Y claro, a ver, ¿qué pasa si tú tienes un problema? No identificas ni siquiera bien el problema, mucho menos la causa, la solución nunca va a ser la buena. Porque te puede doler la cabeza, ese es el síntoma. Pero ¿por qué te duele la cabeza? Ese es el diagnóstico. Y si te dan una medicina, no es lo mismo que te den una medicina solo para el dolor de cabeza, que te identifiquen que tienes un tumor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues no hay diagnóstico y la solución no viene a solucionar nada. Es solamente destruir una institución, que probablemente esa era la idea, lo estamos viendo, cómo no se respetan jerarquías, no se respetan Estado de Derecho y... Jerarquía, dame un segundo. Sí, claro. ¿Existe la posibilidad de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancione de alguna manera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se ha dicho, yo recuerdo algún momento que la presidenta ha sugerido tal cosa? Pues la Constitución hasta hoy a las 9:16 de la mañana, no dice eso.
Pero bueno, a ver, tenemos... ¿Podría pasar una cosa así? ¿Que reformen la Constitución? Sí, claro. No, que reforma, sí. No, la reforma a la Constitución ya es deporte del legislativo, casi. No, me refiero aquí que si existen algunas situaciones específicas, supongamos que la Corte decide en mayoría no enviar al INE, por las razones que fueran, esta lista surgida de la tómbola de ayer. No lo hace y eso puede ser interpretado como una conducta inadecuada de algún tipo. En ese contexto, ¿es imaginable ya a estas alturas del partido que el Tribunal Electoral sancione a la Corte? Digo, ya es kafkiano, pero puede ocurrir. En el deber ser no, en el que sí puede ocurrir y que si se les puede ocurrir, pues sí, claro. A ver, yo vi la primera resolución que dijeron que reanudáramos, en el último párrafo, también es pública, dice que se exhorta a la Corte que resuelva rápido, el Tribunal Electoral. Yo, como me he formado durante 35 años como abogada, yo pensaba que la Suprema Corte por eso era suprema y que en un sistema jurídico es el máximo tribunal. En un sistema jurídico de jerarquías, el electoral estaba independiente del resto del Poder Judicial, pero no superior a la Suprema Corte. Entonces, pero bueno, ahora ya podemos ver casi cualquier cosa en interpretaciones que se pueden hacer. Lo que sigue a partir de septiembre es que... Extravagante fue la palabra que usó la ministra Margarita Ríos Farjat en una entrevista que nos dio esta semana. Le llamó extravagante a lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial en relación a la tómbola. Ella tiene palabras muy bonitas para decir las cosas. Sí. Sí. Entonces, sí, pues es extravagante, diferente, o kafkiano, como queramos verlo. Lo que viene a partir de septiembre, formalmente, como dice la Constitución, es que el máximo, el que va a tener metafacultades es el Tribunal de Disciplina. Ni siquiera la Suprema Corte, ni siquiera el electoral, y yo creo... ¿Le han llamado Inquisición? Sí, claro, porque eso es, o sea, la independencia judicial justo nace o se fortalece desde la medida que tu criterio jurídico, si está fundado y motivado, es tu criterio jurídico, podemos no coincidir. Y se puede impugnar. Claro, pero y el último, ya no se puede impugnar, pero lo das con razones y puedes ser sancionable si no tienes razones o vas en contra de una disposición. Pero es otra cosa, o sea, es una cuestión de responsabilidades. Pero si tu criterio jurídico es para que te metan a la cárcel, porque no coincide, porque eso dice la Constitución, porque no coincide con lo que el régimen en el poder quiere que se digan a través de órganos jurisdiccionales, yo me pregunto, en serio, ¿para qué va a servir el juicio de amparo? El juicio de amparo ha sido un modelo a nivel internacional. Era el orgullo de México. Digo, ya se está destruyendo el propio juicio de amparo, ya se le están quitando facultades a los jueces desde la ley de amparo y desde la Constitución para que ya no tenga unos efectos más protectores, pero que protege los derechos humanos. No protege cualquier cosa, protege los derechos humanos de la sociedad, de la población, no solo de la ciudadanía que vota, de toda la población, sobre todo los grupos más vulnerables, frente al poder del Estado, de cualquier autoridad. Claro, ¿a quién no le conviene que se proteja respecto de un acto autoritario? Porque es un acto que viola derechos humanos, es un acto autoritario, pues a la autoridad que va a ejercer de esa forma el poder. Entonces, ayer mismo hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde después de 10 años, pues, pero se está llevando a cabo una revisión de un juicio en contra del Estado mexicano por la violación de una mujer indígena anciana a la cual violó un agente del Estado, es decir, una autoridad. ¿El ejército? Sí, miembros del ejército. El Songolica, y Veracruz. Pero el tema es que es autoridad, pues. Eso es el punto. Eso puede ser mucho más gráfico, pero todos los días todas las personas sabemos de violaciones de derechos humanos en este país. Si ya no va a haber un medio eficaz para decirle a alguien independiente, oye, revisa si ese acto de respeto o no respeta mis derechos humanos. Es lo que queremos saber. Eso es una demanda de amparo. Ya no va a haber nadie que tenga la independencia y el valor de decir, sí viola los derechos humanos, y entonces destruyo ese acto y reparo tus derechos que fueron violados. Quien se queda en un estado muy complicado ante autoridades que puedan ejercer de manera absoluta el poder y además violatoria de derechos humanos es la sociedad, los grupos más vulnerables, esos que además seguramente no van a tener ni siquiera la posibilidad de votar, porque
Unos porque no tienen ni siquiera la credencial para votar, otros porque con el recorte además al INE, porque pues nos interesa la elección, pero no nos interesa que todo el mundo vote, no va a haber casillas cerca, y entonces, pues, además las personas en general no entienden de qué se trata esto, pero las boletas son innegables. Hay muchísima población que no es ciudadana para votar, como niños, niñas, adolescentes, las personas migrantes. Ahora con las deportaciones que tenemos en puerta, ¿qué va a pasar con las personas que lleguen y sean de otros países? No, de verdad son una población más vulnerable y nadie va a poder protegerles, porque supongo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues tampoco va a hacer peticiones en ese sentido. Los jueces tampoco, que éramos quienes lo hacíamos, y lo hacíamos históricamente. O sea, el amparo nació así, diciéndole al ejército no fusilas a alguien. O sea, no es una casualidad que exista el juicio de amparo. Pero si ya no existen los jueces independientes, si ya no existe el juicio de amparo, si ya no tenemos estas posibilidades, y además el Estado de Derecho ya no existe porque nadie lo va a respetar. Entonces, ¿quién se queda con los derechos pues de adorno, por decirlo coloquialmente, y sin que nadie los pueda proteger? La sociedad. Y eso, lamentablemente, se va a dar cuenta la sociedad muy tarde. Ha pasado en otros países. O sea, esta reforma es el único país que se ha atrevido a hacerla. Yo digo que cuando en el mundo no se hacen cosas, pues ha de ser por algo. Pero bueno, pero se han hecho ejercicios parecidos con muy malos resultados, como por ejemplo en Bolivia. Pero la destrucción de los poderes judiciales, eso sí se ha hecho. Y se ha hecho, por eso decía el comisionado que es de manual. De manual, de sí, manual. Así lo dijo el comisionado, no es mi palabra, no son mis palabras, pero suscribo cada una de ellas. Es de manual para llegar a un régimen autoritario. Ha sucedido en todos los lugares. Es más, en México tenemos personas exiliadas que eran juzgadoras en otros países donde se llevaron a cabo este tipo de situaciones de agresión a personas juzgadoras independientes. De desmantelamiento. Claro, se desmantela uno de los poderes para que el otro o los otros o un régimen coopte todo en perjuicio de la sociedad, insisto. Esto nunca termina bien y eso es lo preocupante y lo triste. O sea, el dolor que hemos expresado quienes somos personas juzgadoras se ha interpretado desde el oficialismo como que estamos llorando por nuestro puesto, por los privilegios. A ver, para mí, solo porque... A ver, por el nepotismo, por los privilegios, por el dinero, por todo. Todo. O sea, todo eso es la crítica que está haciendo. A ver, el Poder Judicial está envuelto en muchísimas problemáticas y de todo tipo. Acabamos de mencionar estas al vuelo, ¿no? Eso es una realidad que es inocultable. Históricamente podemos criticar al Poder Judicial de cabo a rabo por 1000 razones. Ese es un tema indiscutible. El gran asunto aquí, Emilia, es que al final eso que estaba mal en el Poder Judicial, en los ángulos que le queramos poner, pues con una reforma que se está instrumentando de esa manera, pues lo que estaba mal se va a poner peor. Esa es la conclusión. Y lo que estaba bien se destruyó. Y lo que estaba bien, pues no existirá más. Porque, a ver, yo sí puedo decir que para mí sí ha sido un privilegio ser juzgadora. Pero no porque ganara millones. Positivo. Exacto, porque para mí es un privilegio tener este mandato constitucional. Si a eso se refieren, sí, pues sí. Entonces, no, se refieren a los privilegios, sí, claro, yo sé, pero, del dinero, de las comidas, de los viajes. Pero que además no existen. De todo esto. Bueno, que para los ministros de la Corte, en fin, todo lo que significa tener pero eso. Justo eso necesitábamos con un diagnóstico. A ver, ¿es cierto o no es cierto que hay nepotismo o por qué se da el nepotismo? Bueno, el propio Poder Judicial hizo su diagnóstico, tardíamente hay que decirlo, hizo un ejercicio en el país, hicieron foros, hicieron exposiciones crudas de qué cosas cruzaban por la realidad del Poder Judicial, y sí, desde luego que está lleno de problemas y de complicaciones y de cosas a resolver. Y todo ese diagnóstico era bastante crudo, de prácticas y de situaciones evidentemente inadmisibles que tenían que corregirse con una verdadera reforma al Poder Judicial. Esa reforma tuvo que haber existido de una manera que resolviera ese diagnóstico del montón de problemas que tiene el Poder Judicial. Pero además, más allá de solo el Poder Judicial... porque incluyendo el nepotismo, incluyendo todo eso que queremos. Por supuesto. Eso es verdad. Pero el sistema de justicia. O sea, yo creo que justo es lo que quiere la sociedad. A la sociedad verdaderamente, por números, lo que menos le importa, porque es lo que menos contacto puede tener, es ya en el sistema de justicia, es desde antes. ¿Qué es justo, qué no es justo? O sea, ¿cómo lo ve la sociedad? Por eso el discurso ha caído en terreno fértil. Si yo voy a una clínica de salud del gobierno y no hay medicina y yo me siento mal,
o mi hijo se siente mal. Es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, claro, a la sociedad, el tema de justicia es muy amplio. El tema de justicia no solamente es qué hace un juez, es no hay medicina. Claro, habría que explicar, y en eso hemos fallado como país históricamente, explicar que a través de un órgano jurisdiccional, a través de un juzgado, se puede obligar al gobierno a que se corrija esa injusticia y se le dé medicina. Entonces, a ver, ¿qué es el sistema de justicia? El sistema de justicia es mucho más amplio que solo juzgados. El sistema de justicia incluye, si lo vemos más en pequeño, o en todos los operadores de justicia, las defensorías públicas, que no se tocaron, por cierto, ni las locales ni las federales. Las comisiones de víctimas, que ni siquiera se mencionaron. Las fiscalías, que es todo un tema. Porque si hablamos de impunidad, hay que ver los números, dónde está la impunidad. Y comúnmente no están en los juzgados. O sea, no es porque los jueces los liberen, es porque las fiscalías no los investigan. Entonces, o investigan mal. Entonces, por eso son los diagnósticos. Hay que ver sobre las facultades de derecho. Ahora yo me pregunto, verdaderamente, ya tenemos problemas, muchos problemas, muchísimas facultades de derecho con una autorización oficial que puedes en 3 meses tener tu título. Y además ser juez de distrito o ministro, por cierto, ahora. Pero, ¿qué van a enseñar ahora las facultades? Yo doy clases en la universidad. ¿En la UNAM? En la UNAM, doy en otras, pero también en la UNAM. En la UNAM doy Derecho, Control de Convencionalidad. Es como paradójico, pero bueno, eso doy desde hace ya un rato. Pero, por ejemplo, quien da Derecho Constitucional tiene que dar, porque los estudiantes, yo tengo hijos que están estudiando Derecho, los estudiantes tienen derecho a saber cuál es el derecho positivo, porque eso es a lo que se van a enfrentar en la calle, pero también tienen derecho a saber cómo puede haber otras cosas para hacer un propio pensamiento crítico, porque si nada más les decimos el derecho actual, entonces dentro de 20 años vamos a tener puros abogados y abogadas que crean que esto es lo que está bien. Y entonces es un problema mucho mayor. Entonces las facultades también tenían que estar en una reforma al sistema de justicia. Las barras de abogados, ¿cómo hacemos para que las abogadas y abogados tengan una actuación ética? O sea, no solamente cuando vamos a un juzgado, a un juicio, no solamente es el juez el que está actuando. Tenemos abogados que representan a las partes. Los jueces no representamos a las partes. Entonces, no hay diagnóstico, pero tampoco hay hablando de la ministra Ríos, en algún momento en estos foros que fueron nada más para que fuéramos como catárticos, para que fuéramos a decir lo que queríamos. ¿Catárticos? ¿Foros catárticos? Pues puede ser catarsis ahí nada más porque nadie nos escuchó, pero ella dijo y ella presentó una propuesta desde antes de que se terminara este análisis que hizo la Suprema Corte de diagnóstico. Desde antes ella presentaba una propuesta inicial de una reforma integral al sistema de justicia, donde todo esto se incluía. Desde las asociaciones también propusimos eso, porque lo que decíamos es, a ver, no es que no queramos que nos reformen. Es más, yo lo dije entonces, y ahorita ya no tiene caso porque ya me cesaron, pero... ¿Te cesaron? Con la tómbola, a todos. Ah, bueno, sí, todos están cesados. Todos y todas nos cesaron. Los cesaron, claro. A todos. Pero, pues, y eso, bueno, ya nosotros, nuestros derechos particulares, iremos a ya se dice con naturalidad, pero es cesar a jueces y ministros y magistrados que estaban masiva. En funciones de forma masiva. Eso, pues, está sucediendo. Sí, claro. Fueron 1,800 en el Poder Judicial de la Federación, pero son alrededor de 8,000 en los locales. Y está sucediendo ya, porque ya hay reformas en los poderes judiciales locales. Pero a lo que yo dije... y lo sostendría si volviéramos a vivir todo esto sabiendo todo lo que está pasando. Si a mí alguien me hubiera garantizado una reforma donde quien llegara a sustituirnos mejorara el sistema de justicia, yo pongo mi renuncia, no me tenían que cesar, yo ponía mi renuncia en la mesa. Y seguro la mayor parte de mis compañeros también, que nos garantizaran eso. El tema es que no nos estaban garantizando nada. No es que nosotros creamos que somos los paladines de la justicia y que nomás nosotros podemos en este país. No, es que nosotros sí conocemos lo que sucede adentro de juzgados. Tenemos 30 años, yo tengo casi 30 años en el Poder Judicial. O sea, no es... En cualquier profesión, el día 1 no tienes el mismo conocimiento, solo por experiencia, que el día 30 o 365 y multiplícale. No eres... O sea, la periodista que era Carmen cuando el primer día, a la periodista que es Carmen hoy, pues no es la misma, no puede ser la misma. Porque la experiencia sirve para algo. Yo les propuse en algún momento a los senadores y a los diputados que estaban ahí pues platicando de estos temas,
Decía, pongan a cualquiera, al que quieran, incluido algún exministro. Y pónganme a mí. Y a los 2 denos un expediente cosido de 500 hojas. Cocido de 500. Cosido, Sí, sí, porque sí. así cosemos, pues. Sí, sí, sí. No les pido que lo volvamos a coser, no, que lo descosamos sin que se desbarate y sin romper el hilo. A ver, es que es parte de lo que aprendemos. O sea, parece una bobería. No, pero ahí cuando empieza, va ¿no? pero cuando va una parte a un juzgado, quiere su expediente bien cosido, en orden, y poder revisar las constancias. Pues sí. Es parte del acceso a la justicia. Entonces, nosotros sí sabemos eso. Las personas que están trabajando con nosotros también lo saben, pero ¿cuántas personas se van a quedar en este nuevo Poder Judicial que pareciera que ya no tiene reglas de justicia y que ya no va enfocado a buscar la paz social? Eso es un sistema de justicia. María Emilia Molina Lapuente, magistrada, ¿con qué cierras esta conversación? Nos vamos a una pausa. Pues solamente decirle a la sociedad que se informe, que no se crea nada solo porque se dice, por quien sea que lo diga, porque sus derechos son los que están en juego, y ojalá no sea tan tarde cuando nos demos cuenta todos de lo que estamos perdiendo, porque recuperar democracias y recuperar una república de verdad es muy complicado, y sobre todo a lo que nos estamos enfrentando a nivel regional, con los otros poderes de otros países. Deberíamos estar fortaleciendo instituciones, deberíamos estar uniéndonos como país y no destruyendo las instituciones que nos pueden proteger de las violaciones de derechos humanos que pudieran venir en lo subsecuente. Muchas gracias. A ti, Emilia Molina Lapuente, magistrada, gracias por estar aquí como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y además como integrante de lo que fue el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Gracias, magistrada, y hasta la próxima.